Tenía 81 años cuando entendí que el silencio también envejece con uno. No pienses, obedece, confía, repetían en los pasillos fríos del seminario, y por décadas yo asentí. Una noche, mientras ordenaba la antigua biblioteca, una baldosa suelta dejó ver una caja de madera con un diario escondido. Fechas, nombres y una frase escrita como un juramento roto. Hermana Clara, la bibliotecaria, me miró con un temblor en los labios. «No lo abras aquí». Desde entonces, las campanas de medianoche empezaron a sonar sin sacristán, y supe que la obediencia no era inocente. El diario hablaba de traslados que nunca aparecieron en los libros, de páginas arrancadas y de una mano que decidió quién merecía permanecer. ¿Qué intentaron borrar? ¿Y por qué tantos eligieron callarlo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Nací en 1941, en un pueblo pequeño donde las campanas de la iglesia marcaban cada hora de mi infancia. Éramos 8 hermanos, y yo fui el único que, según mi madre, tenía la mirada tranquila de quien escucha más de lo que habla. Desde niño me señalaron como diferente. Cuando ayudaba a encender velas en la parroquia, la gente murmuraba que mi destino estaba marcado. Mi padre, hombre de campo, no lo entendía del todo, pero aceptó con resignación lo que parecía inevitable: que su hijo menor terminara sirviendo a Dios. Crecí rodeado de símbolos sencillos pero poderosos. El sonido de los rezos colectivos me impresionaba más que los juegos en la calle. El olor a incienso me parecía un misterio en sí mismo, como si cada nube de humo guardara secretos que no nos correspondía descifrar. La vida era dura en casa, y a veces no había pan en la mesa, pero mi madre solía repetir: «La fe llena donde la comida no alcanza». Esa frase fue mi primera lección de obediencia, aunque entonces no entendiera todo su peso. Cuando cumplí 14 años, el párroco local habló con mi familia. Dijo que yo tenía vocación, que debía ir al seminario. Recuerdo esa tarde como si estuviera tallada en piedra. Mi madre lloraba en silencio mientras cosía un pequeño saco para que lo llevara conmigo. Mi padre solo me dijo: «No olvides quién eres». Aquella advertencia quedó grabada en mí como un eco que me acompañaría siempre. Ingresé al seminario en 1955 y allí aprendí mi primera consigna: morir al mundo para nacer en Cristo. Lo repetían una y otra vez, hasta que se convirtió en una especie de himno silencioso que guiaba nuestros días. El tren que me llevó hasta allá olía a hierro y carbón, y en mi cuaderno escribí: «Hoy empiezo a ser otro». El seminario me recibió con pasillos fríos y un régimen estricto. Dormíamos en celdas pequeñas, todas iguales, con un crucifijo en la pared y una manta áspera que apenas abrigaba en invierno. La rutina no daba lugar a dudas: rezar, estudiar, obedecer. «No pienses, obedece, confía», nos repetían los formadores, y nosotros, jóvenes llenos de miedo y esperanza, asentíamos sin protestar. Aprendí pronto que el silencio era más fuerte que cualquier sermón. En esos muros, hablar demasiado podía convertirse en un error. Y así, paso a paso, comencé a entregar mi voz al eco de otros. Los primeros meses en el seminario fueron como entrar en un mundo paralelo, donde el tiempo se medía por campanadas y no por relojes. Cada amanecer estaba marcado por el sonido metálico que resonaba en los pasillos, despertándonos a todos como un mismo cuerpo obediente. Salíamos en fila hacia la capilla, con las
cabezas bajas y los labios secos de tanto repetir oraciones que aún no entendíamos del todo. Yo tenía apenas 14 años, y el contraste entre mi vida anterior y la nueva era abrumador. Extrañaba los aromas de la cocina de mi madre, el ruido de mis hermanos discutiendo por tonterías, y hasta la rudeza de mi padre cuando me pedía ayudarlo en el campo. Ahora lo único que tenía era un uniforme idéntico al de los demás, un hábito sencillo que simbolizaba la renuncia al mundo. Cuando me lo entregaron, el rector me dijo: «Hoy mueres como hijo y naces como siervo». Aquella frase me estremeció. Era solemne, pero también cortante, como una sentencia. Las clases de teología y latín se intercalaban con horas de silencio absoluto. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a bajar la mirada al cruzarme con un superior y a obedecer sin cuestionar. Había momentos en que me preguntaba si esa era realmente la fe que había soñado de niño, cuando imaginaba servir con alegría. Pero siempre terminaba convenciéndome de que la disciplina era la única puerta hacia lo sagrado. Con el tiempo, comencé a destacar por mi dedicación. Los formadores me señalaban como ejemplo de obediencia y recogimiento. Recibía elogios que me llenaban de orgullo, aunque también me inquietaban. En el fondo, sentía que me estaba convirtiendo en alguien distinto al muchacho que había salido de casa con una maleta pequeña y un cuaderno en blanco. Cada regla que aceptaba sin resistencia, cada silencio que mantenía, aunque quisiera hablar, era como entregar una parte de mí al muro invisible que sostenía la institución. Algunos compañeros, más rebeldes, intentaban romper la monotonía con bromas o con preguntas atrevidas durante las clases. Recuerdo a Esteban, un joven de sonrisa amplia, que una vez dijo en voz baja: «Si Dios nos dio la razón, ¿por qué está prohibido usarla aquí?». Su frase se grabó en mí como un destello prohibido. Esa misma noche lo castigaron con trabajos extras durante semanas, y nunca volvió a sonreír igual. Fue la primera vez que comprendí que dentro de esos muros no bastaba con creer, había que callar. El silencio era ley, y yo, con apenas 15 años, aprendí a llevarlo como una segunda piel. Era el precio de mi vocación, y aunque no lo entendía del todo, lo acepté. Con 17 años recibí lo que llamaban la aceptación solemne. Era el rito que marcaba la diferencia entre quienes probaban su vocación y quienes quedaban para siempre bajo la disciplina del seminario. Recuerdo aquella mañana nublada. El aire estaba impregnado de incienso y humedad, y el eco de las campanas parecía repetirse más de lo habitual, como si el cielo mismo quisiera asegurarse de que nada se olvidara. Nos llevaron a una sala amplia, donde los muros estaban cubiertos con tapices gastados. Éramos 8 jóvenes, todos vestidos con hábitos sencillos, alineados en silencio frente al rector. En sus manos tenía un crucifijo y un libro grueso con tapas de cuero. Nos miró uno por uno y pronunció la frase que sellaría nuestro destino: morir al mundo para nacer en Cristo. Aquellas palabras, que había escuchado tantas veces, sonaban distintas en ese momento, más pesadas, más irreversibles. Nos entregaron un nuevo hábito, esta vez más austero, sin adornos. Al ponérmelo, sentí que estaba dejando atrás a aquel muchacho campesino que una vez corrió descalzo por calles de tierra. Mi nombre se convirtió en un número de celda, mi voz en un rezo colectivo y mis dudas en silencios obligados. No era ya hijo de mis padres ni hermano de mis hermanos. Era parte de una comunidad que me exigía olvidar de dónde venía.
La ceremonia concluyó con una procesión hacia la capilla. El olor a cera y madera húmeda me envolvía, y el canto gregoriano de los mayores nos acompañaba como un río profundo. Mientras caminaba, tuve una sensación extraña. No estaba entrando a un lugar sagrado, sino a un túnel donde la luz se volvía cada vez más lejana. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una disciplina aún más estricta. Despertábamos antes del amanecer, rezábamos hasta que la voz se volvía áspera y estudiábamos sin descanso. El frío de los pasillos se volvía insoportable en invierno, y a veces me sorprendía temblando incluso frente al altar, con los labios morados por la helada. Los superiores decían que ese sufrimiento era una prueba, que debíamos aprender a domar el cuerpo para liberar el espíritu. En medio de esa rutina, yo anotaba frases en mi cuaderno, siempre escondido bajo el colchón. El silencio pesa más que la sotana. Obedecer es olvidar. Era mi forma de no perderme del todo, de recordar que todavía había un joven detrás de la obediencia. Ese ingreso definitivo no solo me dio un lugar en el seminario, me arrebató, sin que yo lo notara, la inocencia de la fe sencilla con la que había llegado. La vida en el seminario, una vez aceptado definitivamente, se convirtió en una maquinaria perfecta de horarios y silencios. El día comenzaba antes de que saliera el sol. El tañido grave de la campana nos arrancaba del sueño y en fila caminábamos hasta la capilla. Allí, el frío de la madrugada se mezclaba con el olor penetrante del incienso. Las velas titilaban como estrellas cansadas, y nuestras voces, unidas en un canto gregoriano, resonaban contra los muros de piedra hasta convertirse en eco. Después venían las clases: teología, filosofía, latín, historia de la Iglesia. Los profesores eran hombres de rostros duros, habituados a imponer disciplina con miradas más que con palabras. Había una regla no escrita: preguntar demasiado era peligroso. La consigna que nos repetían desde el inicio lo resumía todo: no pienses, obedece, confía. Y aunque algunos lo aceptaban sin dificultad, otros, entre ellos yo, comenzábamos a sentir el peso de esa frase como una cadena invisible. El almuerzo era silencioso. Comíamos en un refectorio largo, con mesas de madera y un crucifijo presidiendo desde lo alto. Solo el lector designado podía hablar, recitando fragmentos de vidas de santos mientras los demás masticábamos en silencio. Recuerdo que el pan siempre era duro y que la sopa, aguada, dejaba más hambre que saciedad. Pero quejarse estaba prohibido. La privación era parte del sacrificio. Las tardes se dedicaban al trabajo físico. Unos cuidaban el huerto, otros limpiaban pasillos o reparaban muros agrietados. Yo solía ayudar en la biblioteca, donde el polvo se acumulaba entre estantes que parecían no terminar nunca. Era un lugar que me atraía y me inquietaba a la vez. Allí, entre libros viejos y papeles desordenados, parecía esconderse algo más que conocimiento. Al caer la noche, regresábamos a la capilla. Las oraciones se prolongaban hasta que los párpados pesaban. Después, cada uno se retiraba a su celda. Un cuarto estrecho, con una cama de hierro, una manta áspera y un crucifijo en la pared. El silencio nocturno era tan denso que cualquier ruido, un portazo, un crujido, un paso, parecía multiplicarse. Más de una vez desperté con la sensación de que alguien se detenía frente a mi puerta, respirando en la penumbra. Abría los ojos, contenía la respiración, y solo encontraba oscuridad. Ese era nuestro mundo,
Rezar, estudiar, obedecer, callar. Una rutina que, poco a poco, nos moldeaba como piedras bajo el agua, desgastando las aristas hasta que solo quedaba una forma uniforme. Pero dentro de mí, en lo más profundo, empezaba a crecer la sospecha de que el silencio no era una virtud, sino una forma de ocultar algo. La grieta en mi fe no se abrió con un hecho espectacular, sino con un detalle que parecía insignificante. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la biblioteca, el aire estaba cargado de polvo y de ese olor a papel viejo que siempre me producía una mezcla de respeto y desasosiego. Moví un estante que casi nunca se tocaba, y detrás encontré una caja de cartón deteriorada, sin etiquetas. Dentro había papeles sueltos, fragmentos de registros parroquiales de años anteriores. Lo extraño era que muchas páginas estaban arrancadas, dejando apenas márgenes con nombres incompletos y fechas cortadas a la mitad. Llevé la caja a la mesa y comencé a hojearla. Entre los fragmentos encontré una nota escrita con letra temblorosa. El silencio protege. Era una frase breve, pero se me quedó grabada como una amenaza. Justo en ese momento apareció hermana Clara, la bibliotecaria encargada, una mujer de mediana edad, con una voz siempre dulce y firme. Al verme con la caja, se tensó de inmediato y con manos temblorosas me la arrebató. «Esto no es para ti», murmuró, y sin más, se llevó los papeles a una habitación cerrada con llave. Aquella escena me persiguió durante semanas. Cada vez que veía a hermana Clara, sentía en su mirada una mezcla de miedo y súplica, como si me estuviera rogando que no insistiera. Pero lo que había leído ya no podía borrarse. Poco después ocurrió otro episodio. Durante la oración nocturna, uno de mis compañeros, Esteban, no apareció. Era un joven de sonrisa amplia, inquieto, que solía hacer preguntas incómodas. Al día siguiente nos dijeron que había sido trasladado a otro seminario. Nadie explicó más. Su celda quedó vacía, como si nunca hubiera existido. Esa palabra, traslado, empezó a resonar en mi mente con un eco siniestro, como si escondiera más de lo que decía. Comencé a escribir mis dudas en el cuaderno que guardaba bajo el colchón. No eran acusaciones, solo preguntas. ¿Por qué arrancar páginas? ¿Qué significa proteger con silencio? ¿A dónde fue Esteban realmente? Sentía miedo, pero también la necesidad de no olvidar. Cada línea era un acto pequeño de resistencia contra el vacío impuesto. La grieta estaba abierta. Ya no podía rezar con la misma calma, ni obedecer con la misma docilidad. Cuando escuchaba la consigna, no pienses, obedece, confía, una voz interna respondía en silencio. Obedecer ciegamente también es traicionar. Y aunque aún no lo sabía, esa primera grieta era el inicio de un camino que me llevaría a descubrir mucho más de lo que hubiera querido. Después de la desaparición de Esteban y de aquella caja retirada con tanta prisa por hermana Clara, el ambiente del seminario comenzó a sentirse distinto. No fue un cambio abrupto, sino un murmullo invisible que se colaba en cada rincón. El silencio, que siempre había sido norma, ahora se transformaba en un peso asfixiante. Ya no era obediencia, era miedo compartido. En los pasillos, los pasos parecían medidos, como si cada uno temiera ser escuchado más de la cuenta. Los rezos se volvieron más mecánicos, y en el refectorio ya casi nadie se atrevía a levantar la vista. A veces, durante la lectura en voz alta de la vida de los santos, yo notaba que algunos formadores observaban más a los estudiantes que al texto, buscando quizá
detectar quién tenía dudas, quién parecía inquieto. Esa vigilancia silenciosa era peor que cualquier castigo. El rector del seminario era un hombre alto, de mirada severa. No necesitaba alzar la voz. Bastaba con que dijera una frase corta para que todos sintiéramos un escalofrío. Solía repetir una sentencia que, al inicio, parecía inofensiva, pero que con el tiempo se volvió una advertencia constante. La obediencia nos salva, la curiosidad nos condena. Cada vez que escuchaba esas palabras, recordaba a Esteban y mi corazón se apretaba. Las noches se hicieron más inquietantes. Varias veces desperté de golpe, convencido de haber escuchado pasos frente a mi celda. No eran imaginaciones. Los tablones de madera crujían con un ritmo lento, como si alguien caminara deliberadamente. Me quedaba inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que los pasos se alejaban. Una madrugada reuní valor para asomarme, pero el pasillo estaba vacío, con la luz de una vela parpadeando sola, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Fue en esa época cuando hermana Clara comenzó a comportarse de manera distinta conmigo. Me evitaba, pero cada tanto dejaba caer frases ambiguas, como si quisiera advertirme. Una tarde, mientras me ayudaba a ordenar, «Libros en la biblioteca», me dijo en voz baja. «No todos los traslados son reales, algunos son definitivos». Al decirlo, sus manos temblaban tanto que uno de los volúmenes se deslizó al suelo. Fingí no haber entendido, pero esas palabras me acompañaron durante meses. El miedo se volvió un hábito. Aprendí a caminar con más cautela, a elegir mis preguntas con cuidado, a mantener mi cuaderno de notas aún más escondido. Pero dentro de mí crecía la certeza de que había algo que unía todos esos fragmentos, la caja de papeles, las páginas arrancadas, la desaparición de Esteban y las frases enigmáticas de Clara. Y aunque el temor me paralizaba, también me empujaba hacia adelante. Sabía que tarde o temprano encontraría lo que intentaban ocultar, y que esa verdad cambiaría para siempre mi forma de creer. El hallazgo llegó en una tarde de invierno, cuando el viento se colaba por las rendijas y hacía vibrar las ventanas del seminario como si fueran tambores. Yo estaba encargado de ordenar la biblioteca, una tarea que siempre aceptaba con gusto, porque me permitía estar solo, lejos de la mirada constante de los superiores. El polvo se acumulaba en estantes que parecían no haber sido tocados en décadas. Mientras movía un conjunto de volúmenes pesados, noté que una de las baldosas del suelo estaba ligeramente levantada. Me arrodillé y con esfuerzo logré moverla. Debajo, cubierto de polvo y humedad, encontré una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado. El corazón me latía con fuerza y por un instante pensé en dejarla allí. Pero recordé las palabras de hermana Clara y el rostro borrado de Esteban en mi memoria. Sentí que no abrir esa caja sería traicionar todo lo que había sospechado. Con una vieja llave que encontré en el mismo estante, quizá olvidada a propósito, logré forzar el candado. Dentro había un cuaderno de tapas gastadas, un diario. La primera página tenía una inscripción en latín: Memoria non deletur. La memoria no se borra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pasé las hojas con cuidado y lo que encontré me dejó sin aliento. Registros de estudiantes con fechas precisas, nombres escritos con detalle, y de repente páginas donde los nombres aparecían tachados con tinta negra. Algunos tenían anotaciones breves: traslado necesario, no preguntar,
guardar silencio. Entre esas páginas había relatos breves de episodios extraños, compañeros desaparecidos de un día para otro, castigos nunca registrados oficialmente, cartas interceptadas y destruidas. Todo escrito con la frialdad de alguien que quería dejar constancia, pero sin revelar su identidad. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Me giré y allí estaba hermana Clara, con el rostro desencajado. No dijo nada durante unos segundos hasta que finalmente murmuró: «No, aquí». Me ayudó a guardar el diario en mi sotana y cerró la baldosa como si nada hubiera pasado. Su mirada estaba cargada de miedo, pero también de determinación. «Llévelo a su celda. Léalo cuando esté solo», me dijo casi sin mover los labios. Esa noche, mientras los demás dormían, abrí de nuevo el diario bajo la luz tenue de una vela. Cada palabra confirmaba lo que intuía. Había una historia paralela al seminario, oculta tras los muros de obediencia. El diario no solo era un testimonio, era una acusación escrita en silencio. Y yo sabía que, al haberlo encontrado, ya no habría marcha atrás. Pasé varias noches leyendo aquel diario en secreto, con la vela casi consumida y el oído atento a cada crujido del pasillo. Las páginas revelaban un patrón inquietante. Cada vez que un estudiante hacía demasiadas preguntas o desafiaba las normas de silencio, su nombre aparecía registrado con una anotación breve: traslado. Y después se borraba de los libros oficiales. No había explicaciones, ni despedidas, ni cartas a sus familias. Era como si esas personas dejaran de existir en el mundo real y quedaran atrapadas únicamente en esas páginas. El diario hablaba de 1959 como un año clave. Varias entradas señalaban: el traslado fue necesario, la obediencia mantiene la pureza. Había un tono frío, casi administrativo, que me hizo comprender que no se trataba de un error aislado, sino de una práctica repetida y aceptada en silencio. Una madrugada, mientras repasaba una de las últimas páginas, descubrí un detalle que me heló la sangre. El nombre de Esteban estaba allí, escrito con claridad, tachado después con tinta negra. Al margen, alguien había agregado: definitivo. No había más. Cerré el diario de golpe, como si quisiera ahuyentar lo que había leído. No pude guardar más mis sospechas. Busqué a hermana Clara, que parecía esperarlo. La encontré en la cocina, acomodando pan en una cesta. Apenas me vio, bajó la voz y me dijo: «Ahora entiende por qué el silencio era ley». Le pedí explicaciones, pero solo respondió: «Lo importante no es lo que ya pasó, sino lo que harán si saben que usted lo sabe». Su mirada era de compasión y advertencia al mismo tiempo. Días después, el rector me llamó a su despacho. Sobre la mesa estaba el diario que yo creía escondido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me miró con severidad y dijo: «Algunos secretos son demasiado pesados para que los cargue un hombre solo. Devuelva lo que no le corresponde y recuerde su voto de obediencia». No lo gritó, lo dijo con calma, y esa calma me resultó más aterradora que cualquier amenaza. Fue en ese instante que comprendí la magnitud de lo que había encontrado. No era solo un cuaderno olvidado, era la prueba de un pacto de silencio que llevaba décadas protegiendo a la institución. La obediencia no era fe, era complicidad, y si yo elegía callar, sería parte del mismo muro que ocultaba la memoria de tantos nombres borrados. Esa noche, frente al crucifijo de mi celda, lloré en silencio. No sabía si estaba rompiendo mi fe o salvándola. Lo único que entendí con certeza
fue que el verdadero pecado era seguir callando. Después de la confrontación con él, «Rector, el diario desapareció de mi celda. No lo volví a ver, pero sus palabras seguían ardiendo en mi memoria como brasas imposibles de apagar. Durante días fingí obediencia, cumplía con los rezos, asistía a las clases, caminaba en silencio por los pasillos. Sin embargo, en mi interior había tomado una decisión. No podía dejar que la historia de esos nombres tachados quedara enterrada. Comencé a escribir de nuevo, esta vez con más cuidado. En un cuaderno oculto bajo la tabla floja del piso de 1900, mi celda, transcribí cada recuerdo del diario que aún conservaba en mi mente. No eran copias exactas, pero sí suficientes para mantener viva la memoria. Añadí mis propias observaciones, los gestos nerviosos de hermana Clara, la desaparición de Esteban, las páginas arrancadas de los registros. Todo formaba parte de un mismo rompecabezas. Sabía que corría riesgos. Varias veces sentí pasos detrás de mí cuando caminaba hacia la biblioteca. Una noche, alguien empujó suavemente mi puerta, pero no. Entró. Otra madrugada, encontré mi sotana movida de lugar, como si alguien hubiera revisado mis bolsillos. No tenía pruebas, pero estaba seguro de que me vigilaban. Fue entonces cuando hermana Clara me buscó de nuevo. Me entregó un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. Dentro había una fotografía en blanco y negro, un grupo de jóvenes frente al altar, con sonrisas tímidas y sotanas recién planchadas. Entre ellos estaba Esteban. Sobre su rostro, una línea negra lo tachaba de manera violenta. En el reverso, alguien había escrito una sola palabra: memoria. Esa foto fue el impulso que necesitaba. Decidí escribir un testimonio completo, no solo para mí, sino para quien algún día pudiera leerlo. Describí cada episodio desde mi ingreso al seminario, cada frase que nos imponía silencio, cada nombre que había sido borrado. No sabía si algún día esas páginas saldrían a la luz, pero sentía que al escribirlas rompía el pacto de obediencia que me habían impuesto. La ruptura no fue pública, ni escandalosa. Fue íntima, silenciosa, pero definitiva. Comprendí que el silencio había sido mi cárcel y que mi verdadera fe no dependía de callar, sino de recordar. Al escribir, sentí que mi voz volvía a mí, que recuperaba algo de la libertad que había perdido décadas atrás. Y aunque el miedo seguía acompañándome, ya no tenía el mismo poder. Por primera vez en años, no obedecí. Elegí hablar, aunque fuera solo con un cuaderno escondido en la penumbra. Hoy tengo 84 años, y al mirar atrás, comprendo que el seminario fue tanto mi hogar como mi prisión. Serví allí por décadas, obedeciendo reglas que parecían eternas, aceptando silencios que nadie se atrevía a nombrar. Pero también fue en esos muros donde aprendí que la fe verdadera no se alimenta de secretos, sino de memoria. El diario que encontré ya no está en mis manos. Fue arrebatado aquella vez por el rector y nunca más lo volví a ver. Sin embargo, lo conservo entero en mi recuerdo. Cada nombre tachado, cada fecha marcada, cada frase escrita con frialdad está grabada en mí como cicatrices invisibles, y en mi propio testimonio, escrito en aquel cuaderno escondido bajo las tablas del piso, permanece viva la verdad. No sé si alguien lo encontrará algún día, pero sé que esas páginas existen, como una grieta que nunca lograron sellar. La institución siguió adelante. Nuevos jóvenes ingresaron. Nuevas generaciones ocuparon las mismas celdas frías, y las campanas continuaron marcando las horas.
Pero yo entendí que mi misión no era sostener un muro construido sobre silencios, sino preservar lo que intentaron borrar. Cuando salí del seminario, no lo hice como un hombre derrotado, sino como alguien que había recuperado su voz. Hoy vivo en una casa sencilla, rodeado de fotos familiares y de objetos cotidianos que me recuerdan lo que realmente importa: la cercanía humana, la verdad compartida, la fe que no necesita secretos. Cuando rezo, ya no lo hago repitiendo fórmulas impuestas. Mis oraciones son palabras simples, dirigidas a un Dios que no necesita de muros para existir. A veces sueño con Esteban, con su sonrisa amplia y sus preguntas incómodas. En mis sueños nunca está tachado. Lo veo tal como era, vivo, curioso, libre. Y entonces recuerdo la inscripción en el diario: Memoria non deletur. La memoria no se borra. Quizá ese fue el verdadero mensaje de quien escribió aquellas páginas. Y quizá esa fue la razón por la que el diario llegó a mis manos. Para que alguien, algún día, lo dijera en voz alta. Tal vez no. Fui libre en aquellos años, pero lo soy ahora al contarlo. Sobreviví, y hablar es mi manera de seguir creyendo. Porque mi fe no murió en el seminario. Mi fe se transformó en memoria, y la memoria es la única luz que no pudieron apagar.